¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo podemos elaborar esta plantilla para la identificación, valoración y control de los riesgos laborales. Una plantilla que va de la mano con la norma ISO 31000 y nos va a servir a nosotros en nuestra gestión de riesgos, a tu empresa, a tu organización, ¿ok? Más allá de la naturaleza de las actividades y del producto. O sea, es una plantilla que se adapta a cualquier empresa porque está hecho a través de la norma ISO 31000 para gestión de riesgo. Vamos a elaborar esta plantilla que tenemos aquí. Fíjense, tenemos la identificación de riesgo, riesgo codificado, el nombre de riesgo, la descripción de riesgo, el tipo de riesgo. Aquí hay una lista desplegable donde seleccionamos el tipo de riesgo, la causa que generó el riesgo y los efectos que genera el riesgo si se materializa. Esta parte la llamamos identificación de riesgo. Luego venimos en la evaluación de riesgo. Tenemos la probabilidad. Fíjense que tenemos una lista desplegable para la probabilidad. Tenemos una lista desplegable para el impacto o las consecuencias, y eso nos arroja el nivel de riesgo. ¿Lo ven? Yo selecciono aquí ocasional y aquí cambio a leve, y fíjense ustedes que el nivel de riesgo cambia a tolerable. Después tenemos dos columnas más donde podemos llevar a cabo los controles y la responsabilidad de que se efectúen los controles para mitigar este riesgo, ¿ok? Y luego, por supuesto, el riesgo residual. Una vez que el riesgo sea identificado, evaluado y se tomen los controles, tenemos el riesgo residual. Vamos a elaborar esta plantilla. También vamos a elaborar estas dos matrices, ya que estas dos matrices no va a ayudar o va a ser el apoyo para la elaboración de esta plantilla, que en la descripción del video te voy a dejar un correo para que si te hace falta, si la necesitas, si la quieres adaptar a tu empresa, pues me envías un correo y con mucho gusto yo te la hago saber, te la hago llegar. Y no sin antes te voy a decir que si te gusta este video, este tutorial, pues me le des un like, te suscribas a mi canal, le dejas la campanita, si lo puedes comentar me gustaría mucho, y si lo puedes compartir también porque así aumenta las visualizaciones. Aquí en el encabezado tenemos análisis de riesgo y el área donde se está llevando a cabo o donde se llevó a cabo este análisis, elaborado por la persona que lo elaboró, quien lo aprobó. Tenemos el número del análisis de riesgo y la fecha de elaboración. Son algunos datos que le podemos agregar a esta plantilla. Ok, vamos a empezar entonces. Fíjense que lo que queremos nosotros es mejorar nuestra gestión de riesgo a través de una plantilla, okay, que nos permita abordar la gestión de riesgo de cualquier organización, como le dije, más allá de la naturaleza, actividad o producto. Y vamos a empezar. Vamos a trabajar en otra hoja, una hoja que habilité aquí en blanco para empezar desde cero, pero me voy a llevar todo este encabezado, ya que vamos a ahorrar tiempo y no es necesario que lo expliquemos. Fíjense que aquí lo copio, me voy a la siguiente hoja y me voy hasta la celda B7 y aquí lo pego, ¿no? Y ahí lo tenemos, el encabezado, ¿ok? Aquí le damos doble clic para que se ajuste la celda a las palabras o al texto que está escrito en la celda. Aquí nos ubicamos, doble clic. Lo mismo hacemos aquí. ¿Lo ven? Seguimos. Aquí es responsable, probabilidad. Vamos a dar un poquito más de anchura. Y aquí también. ¿Lo ven? Ahora bien, vamos a darle aquí, ok, bordes, y fíjense ustedes que tenemos un código, el nombre de riesgo, la descripción, el tipo de riesgo. Sabemos que hay 7 tipos de riesgo:
Sabemos que hay riesgo físico, químico, ergonómico, biológico, mecánico, psicosocial e incluso los riesgos ambientales. ¿Ok? Aquí hablamos de probabilidad o frecuencia, aquí de impactos y consecuencias, y aquí nivel de riesgo. Otra cosita que nos vamos a llevar para que vamos a ir a buscar en este documento es la matriz para ahorrar tiempo. Fíjense que voy a copiar esta matriz. Ok, la copio, nos vamos a la hoja y la voy a pegar por aquí al lado. Ok, la voy a pegar aquí, la pego, ahí está la matriz. Ok, fíjense que aquí tenemos la matriz. Vamos a disminuir aquí para achicarla un poquito y vamos a borrar toda esta información porque la vamos a hacer nueva, y también le vamos a quitar los colores. Ahí está. Fíjense que tenemos una columna de probabilidad, tenemos con la fila del 1 al 5, y tenemos 5 columnas para el impacto o consecuencia. También 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense que le estamos dando ponderación a la probabilidad desde la menor, que es lo más raro, que es lo raro que se dé un evento, hasta lo frecuente, del 1 al 5. Lo mismo con el impacto y consecuencias desde 1 al 5. Fíjense que la norma Covenant no nos habla de las ponderaciones. Eso queda a criterio de cada persona, de cada organización, para establecer los criterios. Vamos a darle aquí un colorcito de relleno para que no nos confundamos. Ahí está. Ahora, estas son las ponderaciones que les voy a dar. Fíjense: insignificante, leve, moderado, mayor y catastrófico. Esto es el impacto de la consecuencia si el riesgo se materializa. Y las probabilidades tenemos raro, posible, ocasional, probable y frecuente. ¿Ok? De tal manera que vamos a multiplicar, ¿ok?, cada uno de estos valores de la probabilidad con cada uno de los valores de las consecuencias o impacto. Esto lo hacemos así. Me voy a la barra de fórmulas, igual, y voy a multiplicar este valor por este valor. Eso me da 1, ¿lo ven? Pero ¿qué pasa? Aquí yo tengo que dar referencia absoluta, en este caso que es R12, ¿ok?, que es esta celda. Le tengo que dar referencia absoluta a esta columna, porque en esta columna R, en este rango, es que tengo los valores de la probabilidad y no quiero que se me mueva. Por lo tanto, detrás de la R voy a colocar el símbolo dólar, que es lo que se utiliza para anclar, ¿ok?, en este caso, una columna. Desde una celda a la parte de la columna. Y de este lado necesito que ella no se me mueva de esta fila, porque en esta fila, en la fila 11, es donde están los valores de los impactos. Por lo tanto, aquí en el 11, delante del 11, coloco o introduzco el símbolo dólar, que me permite darle referencia a esa fila en este caso, y aquí me permite darle referencia absoluta a la columna. Y ahí sí le doy enter y puedo arrastrar la fila, ¿lo ven? Ahí está. La agarro por aquí, la llevo hasta abajo y ahí tenemos los valores. Todo bien. Fíjense que tengo valores desde 1 al 25. Ok, 5 por 1, 5, 2 por 5, 10, 3 por 5, 15, 4 por 5, 20 y 5 por 5, 25. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Fíjense que vamos a darle entonces colores. Le vamos a dar colores a esto. Y fíjense que del 1 al 4, fíjense, del 1 al 4, le voy a dar un relleno verde. ¿Lo ven? 1 al 4, relleno verde. Y aquí tenemos el 4, relleno verde. ¿Lo ven? Ahí está. Luego vamos con el relleno un poquito más oscuro, ya que tienda a rojo. Y del 5 al 9, 5, 6, 8, 6, 9 y 8 le vamos a dar un relleno. Vamos a buscar aquí un relleno. Este marroncito que está aquí, ¿lo ven?
De tal manera que del 5 al 9 le damos un relleno marrón. Ok, bueno, aquí cayó el 12, no es el 12, solamente el 8. Ok, ahí tenemos. ¿Lo ven? Eso es de 5 al 9, le damos un colorcito marrón. Luego viene del 10 al 16, ok, le damos un color amarillo. ¿Lo ven? Amarillo del 10 al 16. ¿Lo ven? Del 10 al 16 color amarillo. Y ahí estamos viendo cómo se va transformando nuestra matriz. Y del 20 al 25 un color o un fondo rojo. Ahí está, ¿lo ven? Ahora bien, necesitamos entonces darle, ok, lo que es el nivel de riesgo que representa cada uno de estos valores. La voy a copiar. Fíjense, la copio y la voy a pegar un poquito más abajo. Ahí está, ¿lo ven? Y vamos a borrar los números. Borramos los números. Ahí está. Y vamos a colocar aquí entonces el verde. Eso quiere decir que el nivel de riesgo es aceptable. Colocamos aceptable, ¿lo ven? Todos estos que están aquí, niveles de riesgo, van a ser aceptables. Arrastramos hacia abajo. Aquí todo seleccionamos y vamos hasta acá. Y aquí hasta acá, ¿lo ven? Luego el marrón, colores marrón, vamos a decir que es riesgo tolerable. Tolerable, ok. Lo copiamos, lo pegamos aquí, lo arrastramos hacia abajo, aquí lo arrastramos hasta acá, aquí lo arrastramos hasta acá, de aquí hacia la derecha, y aquí lo copiamos y lo pegamos aquí. Lo copiamos y lo pegamos aquí, la palabra tolerable, ok. Y el amarillo viene a ser riesgo alto. Colocamos alto, ¿lo ven? Y hacemos lo mismo, lo copiamos, lo vamos copiando de celda en celda, ¿lo ven? Ahí está. Y por último el rojo, decimos que es un nivel de riesgo extremo. Ahí lo tenemos, extremo. Extremo, extremo. Aquí. Y ahí lo tenemos. Fíjense que aquí tenemos nuestra matriz ya que nos va a dar, ok, que nos va a servir para nuestra plantilla que estamos haciendo aquí. Ok. Aquí arriba, fíjense que voy a colocar aquí, voy a escribir aquí, esta parte que está en azul, la voy a llamar identificación de riesgo. ¿Lo ven? Fíjense que está en la celda 1, pero yo la quiero centralizar aquí. No voy a combinar estas tres celdas, porque si yo quiero transformar todo este cuadro en una tabla, eso me va a traer problemas. De tal manera que lo que hago es lo siguiente: selecciono aquí hasta donde va, ok, el título de identificación de riesgo. Me voy aquí donde dice alinear, ¿lo ven? Despliego. Y aquí donde dice alineación horizontal, le digo que central en la selección. Y le doy enter. Y allí lo tengo. Le doy negrita. Ok, le doy un borde más grueso y le voy a dar un color de fondo un poquito más claro que el que está aquí, o puede ser un poquito más oscuro, eso depende de cada quien. Aquí donde tenemos estos tres celdas, probabilidad, impacto y nivel, eso va a ser la evaluación de riesgo.
evaluación de riesgo, ¿lo ven? Hacemos lo mismo, seleccionamos las 3 celdas, nos vamos aquí en alineación, en horizontal y decimos central en la selección y le damos negrita, borde y le damos un colorcito, un verdecito más claro. Ahí está. Ok. Aquí donde están los controles, vamos a colocar controles. Ahí está. Seleccionamos las 2 celdas, alineamos, le damos a aceptar, negrita, borde y le damos un colorcito más claro. Ahí está. Y por último tenemos el riesgo residual. El riesgo residual es una vez que nosotros hayamos tomado los controles de estos riesgos que analizamos aquí, es que vamos a ver ese riesgo residual, que es lo que nos va a quedar una vez mitigado el riesgo. Ok, sin embargo no hay que descuidarlo. Aquí colocamos riesgo residual. Ahí está. ¿Lo ven? Residual. Seleccionamos las 3 celdas. Nos vamos aquí. Desplegamos central en la selección. Ahí está. Negrita. Borde. Y le damos un colorcito de relleno. Este puede ser. Fíjense que ahí lo tenemos. ¿Ok? Ahora bien. Vamos a achicar un poquito más aquí la columna. Ahora bien, fíjense ustedes que colocamos un código, esto puede ser un ítem, depende de cada empresa, hay empresas que codifican sus riesgos. Aquí en el tipo de riesgo sabemos que existe 7 tipos de riesgo. Lo vamos a hacer de esta manera para crear aquí una lista desplegable. Ok, vamos a datos. Aquí en datos seleccionamos herramienta de datos y aquí seleccionamos validación de datos. Y elegimos validación de datos. Sale esta ventanita. Aquí en permitir seleccionamos lista y comenzamos a escribir aquí lo que queremos que aparezca aquí como lista desplegable, que son los tipos de riesgo. Hablamos de riesgo físico, punto y coma, de riesgos químicos, punto y coma. También tenemos los biológicos, punto y coma. Ok, los mecánicos, riesgos mecánicos, punto y coma. Tenemos los psicosociales, ok. Y por último vamos a agregar ambiental. Ok, y le damos a aceptar. Fíjense que aquí ya yo tengo la lista de los riesgos. Selecciono el tipo de riesgo que estoy evaluando. Le doy negrita y los voy a centralizar. Ahora bien, necesito aquí lista desplegable, ok, para la probabilidad, el impacto. Y aquí también. ¿Lo ven? Aquí y aquí. ¿Estamos claros? ¿Qué vamos a hacer entonces? Fíjense que me voy a la matriz. Y en esta matriz que está aquí, fíjense lo que voy a hacer. Voy a seleccionar el rango de los niveles de riesgo. Solamente donde están los niveles. ¿Ok? Y a este rango le voy a poner un nombre. Me voy aquí a fórmulas. Asignar nombre. Y definir nombre. La voy a llamar matriz. Ok, y le doy a aceptar. Fíjense que eso me permite a mí utilizar ese rango en cualquier hoja, ok, de este documento. A este rango que está aquí, ¿verdad? Donde están las consecuencias y los impactos, ¿lo ven? Insignificante, leve, moderado, mayor y catastrófico. También le voy a dar un nombre. Aquí estoy en fórmula, asignar nombre, definir nombre y le voy a llamar impacto. ¿Lo ven? Y le doy a aceptar. Y el nombre y el rango de probabilidades, a este rango le voy a llamar probabilidad. ¿Ok? Me voy a
fórmulas, asignar nombre, definir nombre y lo llamo probabilidad. Ahí está, ¿lo ven? Y le doy aceptar. ¿De qué me sirve esto? Esto me sirve que aquí en la probabilidad yo creo una lista desplegable utilizando solamente los rangos, el nombre. No tengo que seleccionar y esa matriz yo la puedo mover para cualquier parte y siempre estos rangos van a tener sus nombres. En probabilidad voy a crear una lista desplegable. Me voy a datos, herramienta de datos, validación de datos y en permitir selecciono lista. Ok, y como estoy en probabilidad le digo que es igual a probabilidad. Ok, que fue el nombre que le di a ese rango. Le doy a aceptar y fíjense ustedes que aquí tengo ya la probabilidad, ¿lo ven? Vamos a darle negrita y la centralizamos. Lo mismo hacemos aquí con el impacto. ¿Estamos claros? Aquí en el impacto nos vamos a datos, herramienta de datos, validación de datos y aquí lista y aquí colocamos impacto. ¿Lo ven? Igual impacto, perdón. Colocamos igual impacto. Ahí está. Y le damos a aceptar. Y fíjense que aquí tenemos impacto. Ok. Le damos negrita. Y lo centralizamos. Aquí tenemos los impactos. ¿Lo ven? Listo para hacer. Esto lo podemos copiar. Fíjense, lo copiamos. Y lo pegamos aquí. Y ya tenemos aquí también donde está el riesgo residual, la probabilidad. También tomamos el impacto, la celda de impacto, la copiamos y la pegamos aquí. Ya no tenemos que hacer la lista desplegable. Aquí la tenemos de una vez, ¿lo ven? Ahí está. De tal manera que con eso nos ahorramos algo de tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero que cuando yo seleccione aquí la probabilidad y el impacto, el nivel de riesgo me arroje. En este caso estoy en ocasional y leve, ocasional y leve, ocasional y leve, me tiene que dar tolerable. ¿Ok? Quiero que me devuelva aquí el nivel de riesgo tolerable. Para ello voy a utilizar una fórmula que se llama la función índice. ¿Ok? Fíjense ustedes. Y con la función índice la tengo que anidar con la función coincidir. Ya les explico. Fíjense que llamo la función índice. Y nos dice que devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y una columna. Y eso es lo que queremos, que me devuelva a mí en la intersección de esta aquí probabilidad ocasional con este impacto leve, me devuelva entonces de la matriz ese valor o esa palabra que está allí. Le doy doble clic y me piden la matriz. ¿Ok? ¿Se acuerda que a la matriz le pusimos matriz? Seleccionamos esta y le colocamos matriz al nombre. Pues vamos entonces a colocar matriz. Fíjense que aquí la tengo ya. Me sale aquí. Punto y coma. ¿Ok? Ahora voy a utilizar la función coincidir. Me dice, me devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado. Le doy doble clic y me piden el valor buscado. En este caso sería la probabilidad. El valor buscado sería este que está aquí, la probabilidad. Que estamos hablando de la probabilidad, punto y coma. Me piden la matriz y la matriz sería el rango donde yo tengo la probabilidad, aquí, este rango, pero a este rango le pusimos nosotros probabilidad, de tal manera que escribimos aquí probabilidad y aquí aparece, ok, el rango, le doy doble clic, punto y coma, y me dice que
coincidencia quiero? Menor que, coincidencia exacta o mayor que. Le digo coincidencia exacta, ¿ok? Me piden el tipo de coincidencia y selecciono coincidencia exacta y le doy doble clic y cierro paréntesis. Ya con esto determino yo la fila, ¿ok? Ahora punto y coma, y a través de la función coincidir nuevamente voy a buscar entonces la columna. El valor buscado sería el de impacto, es decir, esta celda que dice leve, punto y coma. ¿Y dónde es esa matriz? Esa matriz se llama impacto, ok, y aquí la tenemos, punto y coma y coincidencia exacta. Cierro paréntesis. Este es el paréntesis de la función coincidir, y ahora cierro el paréntesis de la función índices y fíjense que me arroja tolerable. ¿Lo ven? Vamos a darle centralizado y negrilla. ¿Por qué? Porque ocasional y leve me arroja tolerable. Vamos a ver frecuente con mayor. Nos vamos aquí, seleccionamos probabilidad frecuente con impacto. Fíjense que ya me cambió a alto y con mayor. Me da extremo. De tal manera que aquí lo tengo. ¿Lo ven? Extremo frecuente con mayor. De tal manera que eso es lo que nosotros queremos. ¿Estamos claros? Ahora fíjense ustedes, esta misma fórmula la tengo que pegar aquí para el riesgo residual. Porque igualmente cuando yo seleccione aquí el riesgo, la probabilidad, perdón, y el impacto, me tiene que arrojar el nivel de riesgo. De tal manera que esta fórmula la debo copiar aquí. Pero fíjese antes, si yo quito, si aquí no hay nada, esto me arroja error. De tal manera que debo evitar esto. ¿Ok? Para evitarlo, voy a utilizar la función si punto error. Después del signo igual. Si punto error. Aquí lo tengo. ¿Ok? Me dice que esta función me elimina ese error y me coloca lo que yo quiero que me coloque en vez del error. Y al final le voy a decir, punto y coma, que me la deje en blanco, y eso se logra abriendo comillas y cerrando comillas. ¿Lo ven? Y fíjense ustedes que cuando yo no tengo nada aquí, no me aparece nada. ¿Ok? Por eso, porque eso es lo que yo quiero, que no me aparezca el error aquí. Ahora sí, seleccionamos. Ahí está. Esta misma fórmula la voy a copiar, la copio, ¿verdad? Y la pego aquí, en esta celda. Ahí está. Con la diferencia que aquí yo tengo M y aquí N. Y aquí me aparece H y aquí me aparece I. De tal manera que donde está la H, debo colocar M. ¿Ok? Y donde está la I, debo colocar N. Ahí está. Para que se me cumpla la función. Y fíjense que posible y leve, damos negrita, me da aceptable. Posible y leve me da aceptable. ¿Lo ven? De tal manera que ya tenemos nuestra plantilla casi lista. Ya la tenemos casi lista. Ahora vamos a ponerle los colores. Yo sé que cuando es aceptable, le voy a decir que cuando aquí me aparezca aceptable, me le dé un fondo verde a esta celda. Y eso se logra con un formato condicional. Me voy, aquí me paro en la celda, me voy a formato condicional y selecciono esta que dice reglas para resaltar celda. Y me voy a este texto que contiene. Y le digo que cada vez que aparezca la palabra aceptable, ¿lo ven? La escribo, me le dé el siguiente formato de relleno. Despliego aquí y me voy a un formato personalizado y en relleno le digo que sea un relleno verde y le doy a aceptar. Y otra vez aceptar. Fíjense que aparece aceptable porque ese fue el formato que le di. Si cambio aquí, no aparece en blanco porque todavía no he establecido ese formato. Ahí lo tenemos. Ahora le voy a decir que tolerable es el marrón.
el color marrón. Ok, entonces me vuelvo a parar en la celda, me voy a formato condicional, reglas para resaltar celda, texto que contiene, y aquí coloco tolerable. Tolerable. Despliego aquí formato personalizado y selecciono el color marrón. ¿Lo ven? En relleno. Le doy a aceptar. Otra vez aceptar. Vamos a ver que tolerable, por ejemplo, es frecuente con insignificante. Vamos a ver. Frecuente con insignificante. Y ahí está. Se me tiñe de marrón la celda. Ahora vamos con la siguiente. La siguiente es amarillo. Y el color amarillo es de alto. ¿Estamos claros? Alto. Entonces, aquí le decimos que cuando aparezca la palabra alto, me le dé un relleno amarillo. Me paro aquí, me voy a formato condicional, reglas para resaltar celda, texto que contiene. Entonces, cuando aparezca la palabra alto, me le va a dar un formato personalizado que es el amarillo. Este amarillo. Aceptar. Eso sería, por ejemplo, frecuente con leve. ¿Ok? Vamos a ver, frecuente con leve. Y ahí lo tenemos de color amarillo. Ahora vamos con el rojo. El rojo es catastrófico, por ejemplo, frecuente con mayor, probable con catastrófico y frecuente con catastrófico. Cuando aparezca la palabra, en este caso, extremo, ¿ok? Que me arroja cuando es frecuente con mayor o frecuente con catastrófico o probable con catastrófico, me va a arrojar la palabra extremo. Le voy a decir que me dé un formato, un relleno rojo. ¿Ok? Vamos a colocarlo aquí de una vez. Frecuente con mayor. Fíjense que no tiene ningún fondo, ¿no? Me ubico aquí, formato condicional, reglas para resaltar, texto que contiene, y aquí sería extremo. Cuando aparezca la palabra extremo, le digo que me le dé un formato personalizado de rojo a esa celda. Y fíjense que ahí está. ¿Qué hago aquí? Bueno, me paro en esta celda y aquí donde está esta brochita, copio el formato y lo pego aquí. Y ahí está. Tengo yo, ¿lo ven? Ya tengo todo listo. De tal manera que tengo aquí mi plantilla. Aquí podemos hacer esto. Aquí le podemos dar un relleno para el encabezado, para lo que vimos en el que le mostré. Ok, y ya tenemos nuestra plantilla lista. Fíjense que si yo quiero agregar más riesgo, lo que hago es selecciono todo y me voy hasta abajo. Ok, ahí está. Aquí yo selecciono el tipo de riesgo. Ok, ¿lo ven? Ahí lo vemos. Aquí selecciono yo raro, por ejemplo. Aquí selecciono posible. Aquí selecciono ocasional. Aquí selecciono frecuente. Aquí selecciono posible. Aquí selecciono ocasional. Aquí selecciono insignificante. Aquí leve. Ahí te lo dejamos así. Lo dejamos así como aparece ahí alto. Aquí seleccionamos insignificante. Y fíjense cómo nosotros vamos trabajando con esto. El riesgo residual, si aquí es aceptable y es raro, ocasional, vamos a cambiar aquí por ocasional. Aquí podemos cambiar por posible, de tal manera que ya el riesgo ha sido mitigado. ¿Ok? Y aunque el nivel sea el mismo, ¿ok? Hemos disminuido la probabilidad de ocasional. Aquí colocamos de ocasional a posible. ¿Ok? Disminuimos el riesgo. De eso se trata. Aquí vamos a aceptable, posible, leve.
Vamos a colocar raro. Aquí tenemos ocasional y mayor. Colocamos posible. Vamos a cambiar aquí el impacto, aquí insignificante, el impacto aquí es leve. ¿Lo ven? Aquí es mayor. Ya esto cambia. Ok, aquí en este que es mayor vamos a colocar moderado, y fíjense que ya todo va cambiando, de tal manera que este formato nos permite a nosotros entonces una gestión de riesgo en nuestra empresa, y así nosotros lo podemos hacer. Ok, aquí yo coloco un código, aquí coloco el riesgo, por ejemplo, vamos a poner aquí un código R-01. Vamos a centralizar todo esto. Nombre de riesgo, vamos a colocar caída de diferente nivel. Lo llenamos. Le da un poquito más de altura a la fila y le damos este botoncito aquí para que me ordene la descripción. Caída de diferente nivel, descripción de riesgo. Vamos a centralizar esto aquí. Descripción de riesgo. Caída de altura. Lo centralizamos. El tipo de riesgo es mecánico. La causa puede ser andamio dañados. ¿Lo ven? Aquí le damos para que se acomode en la celda. El efecto puede ser fractura y daños físicos. Ok, ordenamos aquí, le damos un poquito más de altura a la probabilidad. La probabilidad la cambiamos. Decimos que la probabilidad es frecuente. Aquí el daño, por supuesto, es mayor. Si una persona se cae de una altura, eso me da como un riesgo extremo. ¿Ok? El control puede ser reparar andamios o sustituir los andamios. ¿Ok? Reparar el andamio o sustituirlo. El responsable es la gerencia, porque estamos hablando de herramienta de trabajo, la gerencia de la empresa. Una vez que nosotros apliquemos los controles, entonces aquí de frecuencia que es frecuente, podemos bajar a ocasional. ¿Ok? Y el impacto sigue siendo sigue siendo mayor. ¿Ok? Porque el impacto rara vez cambia y nos da un nivel de riesgo alto. Fíjense que de extremo lo bajamos a alto. Si aquí la probabilidad disminuye a raro, el riesgo pasa a ser aceptable. ¿Ok? De tal manera que de eso se trata. Señores, bueno, hasta aquí este tutorial. Espero que les haya gustado. ¿Ok? Y que les sirva para su gestión de riesgo. Aquellas personas que son supervisores, ingenieros, están en el área de la seguridad y salud laboral, lo que son jefes o coordinadores de recursos humanos, si son gerentes, si son presidentes de una empresa, que este formato les sea útil para su gestión de riesgo. Ya saben que al final, en la descripción, les dejo un correo. Si necesitas esta plantilla, yo te la envío por correo. No dejo el link porque a veces la gente tiene problemas con el link para bajar un documento. Te dejo mi correo. Y no te olvides de suscribirte a mi canal y darle un like a este tutorial. Te me cuidas, hasta una nueva oportunidad.